Hola, gracias por quedarte hasta el segundo vídeo del canal. Mi nombre es Antonio Navarro y en este vídeo vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro arreglo. Ya hemos visto en un vídeo anterior cómo podíamos escribir o cómo teníamos algunas herramientas para transcribir un arreglo que ya hemos escuchado, pero ahora vamos a construir o a componer nuestro propio arreglo vocal. Podemos hacerlo con una melodía dada o podríamos hacerlo incluso desde cero y crear un tema directamente para coro o para voces, pero nosotros vamos a hacerlo a través o a partir de una melodía, como manera de empezar, para coger práctica, solo al principio. Una cosa muy importante y que tenemos que tener siempre en mente a la hora de hacer nuestro arreglo es la tesitura, es la calidad y el rango vocal de los cantantes que tenemos. Digo la calidad en tanto en cuanto tenemos que tener en cuenta las notas agudas y las notas graves que nos puede dar cada cantante con calidad, es decir, con técnica, que suenen bien, que las hagan sonar, que les resuene, ¿vale? Ponerle una nota que no puede dar con calidad un cantante seguramente nos tire por tierra nuestro trabajo haciendo el arreglo. Por eso es muy importante que sepamos dónde están nuestros cantantes, qué cantantes tenemos, si son hombres, mujeres, si son sopranos, mezzosoprano, contralto, barítono, bajo, tenor, etc. Y dónde podemos hacer que se luzcan, que brillen, que saquen el máximo rendimiento de ellos mismos, porque también tendrán el máximo rendimiento de nuestro arreglo. Yo, con los alumnos que suelo trabajar, del superior o de la escuela, lo que suelo tener es más o menos un registro que suele rondar entre estas notas que tengo aquí en la pizarra, que ahora les pasaré a explicar. Puede que en algún caso tenga alumnos que canten más agudo o alumnos que canten más grave, pero como normalmente trabajo con 3 voces, intento que no sean muy extremas, es decir, intento no ponerle notas muy agudas a la soprano y notas muy graves al bajo, porque lo que me va a pasar solo con 3 voces es que se me van a quedar muchos huecos en medio. Vamos a verlo aquí. Para las mujeres intento que no suela bajar del la y no suela subir de este mi de la derecha. Lo pongo aquí y lo separo porque este sería el rango de hombres, pero estaría una octava por abajo. Recuerden que en la escritura de hombres se escribe una octava por encima del sonido real, de dónde va a sonar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de escribir un arreglo tengo que tener en cuenta que la nota que le estoy escribiendo al cantante masculino va a sonar una octava por debajo y tengo que tener en cuenta la distancia a la que se va a quedar de la siguiente voz o de la voz superior, porque si no me doy cuenta se me puede quedar un intervalo muy grande y eso no me interesa a la hora de hacer arreglo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el arreglo es que la melodía normalmente va a estar en la parte superior. No tiene siempre que ser así, incluso podemos dar a la melodía a otra de las voces. Podemos hacer que en algún momento todas esas voces confluyan y se oiga solamente una única voz que sería la melodía, o podemos ocultarla, por decirlo de alguna manera, en medio o por debajo. Pero eso no suele sonar bien. ¿Por qué? Porque al ocultar la melodía se pierde lo más bonito de la canción, que es que suene y que brille esa melodía. Así que normalmente va a estar en la parte superior. Y debajo vamos a colocar 2, 3, 4 notas, las que queramos, las que tengamos para nuestro arreglo. Nosotros aquí vamos a trabajar casi siempre con 3. ¿Y eso qué significa? Pues que esas 3 notas deberán ser casi siempre notas del acorde o tensiones. Yo podría rearmonizar, es decir, en la nota de la melodía podría añadir otras 2 notas que fueran una rearmonización, es decir, que añadieran acordes a los acordes que ya están por sí en la canción. Esto lo podríamos hacer y es lo que se utiliza, por ejemplo, con los arreglos de Big Band, pero es un trabajo que es un poco complicado, deberíamos dejarlo un poco para adelante. Ahora vamos a centrarnos en utilizar las notas del acorde, las notas de la tonalidad y las tensiones, y dejaremos la rearmonización para más adelante. Otra cosa importante, vamos a utilizar en la medida de lo posible distancias de tercera, de cuarta, de quinta o de sexta. A partir de la sexta se nos empiezan a quedar distancias muy grandes entre las voces y las segundas son peligrosas. ¿Podemos utilizar segundas? Sí, podemos utilizarlas. De hecho, en el jazz se utilizan bastante, pero son muy inestables y muy difíciles de afinar. Y según el tipo de cantantes que tengamos y de la experiencia y del entrenamiento auditivo que tengan estos cantantes, puede que sea un desastre o puede que salga muy bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Un buen recurso para utilizar las segundas es que no sean simultáneas, es decir, que el intervalo de segunda no caiga a la vez, sino que podemos hacerlo a través de un retardo, o que la nota ya esté sonando y se quede en la distancia de segunda porque la siguiente melodía se va acercando poco a poco a la nota que queda a un tono, es decir, tenemos una distancia de cuarta, que luego se reduce a tercera y que luego se reduce a segunda, pero esta nota no ha cambiado.
Eso no lo hemos inventado nosotros, ni es nada moderno, ya lo hacía Bach. Así que lo podemos mirar si queremos en las corales de él, que seguro que tienen un montón de ejemplos donde podemos ver cómo utiliza las terceras, cuartas, quintas y sextas. Este tema, el de la lejanía, es un tema importante, porque no solo tenemos que tener en cuenta la lejanía entre dos voces, sino entre el total, entre la suma de las voces. Si tenemos unas voces muy separadas, la sensación de empaste se pierde o es más difícil de tener. Puede ser un efecto, podríamos utilizarlo como un efecto, pero ahora mismo lo que nos interesa es que sea consistente, que sea consonante, que tenga sentido melódico nuestro arreglo. Por eso también, ahí aprovecho que digo lo de melódico para decirle que una máxima del arreglo es que sea cantable, que se pueda cantar. A veces nos volvemos locos poniendo notas, poniendo tensiones, escribiendo melodías que no tienen ningún sentido porque las hemos pensado de manera vertical. Y tenemos que pensarlas también de manera horizontal. Siempre les recomiendo que una vez que escriban las tres voces de un arreglo, sean capaces de cantar las tres voces. Si una de las voces no se puede cantar, es muy difícil que cuando se lo demos al cantante él sea capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente lo hemos hecho muy complicado. Hemos ido rellenando con notas que nos gustaban, pero no hemos tenido en cuenta si se podían cantar. Así que recuerden, importante, visión vertical de nuestro arreglo y visión horizontal y melódica de nuestro arreglo. El arreglo que estamos pensando y con el que estamos trabajando es para tres voces o cuatro, y esas tres voces no incluyen la nota del bajo. Esa nota del bajo nos la va a dar un contrabajo, un bajo eléctrico o un piano. Y también vamos a tener acompañamiento rítmico y armónico al principio. ¿Por qué? Porque eso nos va a relajar un poco, nos va a quitar presión. No tenemos que cubrir la nota del bajo de cada uno de los acordes. ¿Por qué? Porque ya tenemos un instrumento que lo está haciendo. Eso nos va a permitir tener más libertad entre las notas que acompañan a la melodía y nos va a quitar presión, como ya les digo, a la hora de hacer nuestro arreglo. Y nos va a dar libertad para poder elegir entre las otras notas, tercera, quinta, tónica, si no estuviera en la melodía, así como las tensiones. Y ahora vamos a intentar verlo un poquito aquí. Vamos a imaginar que tenemos una melodía, que tenemos esta melodía, que ya ven que se me está yendo un poco aguda para la soprano, pero vamos a dejarlo así de momento. Vamos a tener esta melodía, vamos a añadirle aquí unas notas. ¿Vale? No hay compás, pero vamos a entender más o menos que tenemos aquí una melodía que tenemos que armonizar. Vamos a utilizar siempre notas que estén por debajo de la melodía. En este caso podríamos hacerlo por encima, y una cosa importante, no tenemos siempre que poner tres voces. Puede darse el caso de que una de las voces no se mueva. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener aquí una voz que esté todo el tiempo haciendo un mi y que ni siquiera esté cambiando. Es decir, que no esté haciendo el ritmo, sino que sea una nota tenida. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer la letra. ¿Por qué? Porque este cantante, si tiene todas estas notas ligadas, solo va a poder hacer una sílaba, mientras que en las otras dos voces, o en este caso la voz de la soprano, solo va a tener bastante melodía y bastante letra en consecuencia. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la letra. Puede ser que no todas las voces tengan la misma letra. Y hablando y repasando todo lo que hemos visto en este vídeo, fíjense que aquí se me queda un intervalo grandísimo de este mi a un sol, se me queda más de una décima. Eso es bastante problemático, sobre todo porque solo nos queda una nota que poner, que sería la de en medio. Yo no estoy teniendo aquí en cuenta ninguna armonía, me lo estoy inventando. Pero claro, haga lo que haga, se me van a quedar mucha distancia entre las notas, y esto no es muy recomendable, por lo menos al principio, que no tenemos mucho control de cómo va a sonar eso. Así que yo les recomiendo que esto no lo hagamos ahora al principio, que intentemos llevar la voz más arriba. Y no se olviden de tener una visión horizontal de la melodía, que se pueda cantar cada una de las voces por separado y que tenga sentido melódico, porque si no vamos a tener una melodía imposible, que seguramente el cantante no lo pueda hacer bien, que sea muy complicado de afinar y que se vaya al traste nuestro arreglo que hemos dedicado tanto tiempo y que queremos que suene bien. Por eso hay que tener muy en cuenta que a nivel horizontal tenga sentido cada una de las voces. Y bueno, ya se acaba este vídeo y ahora vamos a intentar probar en casa, intentar hacer algunas pequeñas melodías armonizadas o rearmonizadas, como ustedes lo quieran hacer. Vayan probando a poner la melodía arriba, a ponerla en medio, a ponerla abajo, a ver qué pasa, cómo suena, si te gusta o no te gusta.
Vayan probando también a acercar o a alejar los intervalos, a ver cuál es la sonoridad, a que las notas que le estoy añadiendo a la melodía sean del acorde o sean tensiones. Y voy a probar todo esto a ver qué es lo que está sucediendo, cómo camina mi arreglo, si funciona o no funciona, porque la práctica y el uso de este tipo de estrategia es lo que nos va a dar la solución, es lo que nos va a decir lo que funciona o lo que no, básicamente la experiencia. Así que vayan probando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.